Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, en el cual les tengo preparado el siguiente problema. En las experiencias de secado efectuadas en condiciones constantes de secado sobre un material dispuesto en planchas de dimensiones de 20 centímetros por 30 centímetros por 1 centímetro. Se han obtenido los siguientes datos, como se muestra en la tabla, de tiempo versus la masa total, la masa húmeda eh, que está cambiando con el tiempo, ¿no? El peso del sólido seco es de 350 gramos. La pregunta me dice, inciso A, construya las curvas de secado para una humedad de envase seca versus tiempo y la velocidad de secado versus la humedad de envase seca. Inciso B, calcule la humedad crítica y la humedad de equilibrio. Entonces, si hacemos un esquema como se muestra en la pantalla, sería este más o menos el esquema, en el cual se puede observar el W, sería como un ancho, y el largo sería como L, ¿no? Eh, la dimensión, la profundidad, algo así, ¿no? Y el espesor. Siempre traten de tomar en cuenta que el espesor siempre va a ser el de menor tamaño. La masa del sólido seco, esto debe ser al final, cuando la unidad de equilibrio se lo calcula, digamos, ¿no? Y las preguntas, inciso A, calcular, yo voy a colocar. Calcular, inciso A, inciso A, la curva de secado. Me está preguntando la humedad en base seca en función del tiempo. ¿Qué más? La velocidad de secado también va a estar en función de la humedad en base seca, ¿no? Eso me está preguntando. Inciso B, la humedad crítica y la humedad de equilibrio. La humedad crítica y la humedad de equilibrio. Ahora, por si acaso, en el problema se tiene que considerar lo siguiente. No me está diciendo considere una cara de secado. Entonces, lo que yo voy a hacer es considerar que las dos caras se están secando. ¿Por qué? Porque es una plancha. Eso me dice, ¿no? Y las planchas son como una tabla de madera, algo así, ¿no? Y están tomándose en cuenta las dos caras, la parte inferior y la parte superior. Eso ya es un poco, digamos, como les iba diciendo en anteriores clases, de análisis. Si fuera un sólido granular, obviamente necesita un soporte, ¿no ve? Entonces una cara no se va a secar. Entonces, en este caso voy a tomar en cuenta dos. Por si acaso se pierde también masa en las direcciones de longitud y del ancho, pero son mínimos, ¿no? No se va a considerar, ya que generalmente el secado, ¿no? O donde existe mayor velocidad de secado es en la dirección, eh, no sé, yo qué sé, por decir Z, ¿no? O la parte superior y la parte inferior. Entonces, eso nomás es. Por nomenclatura, por si acaso, al agua estamos manejando como A y al sólido seco como S mayúscula y S minúscula, ¿no? SS. Entonces, cualquier duda que tengan, me preguntan por favor a mi WhatsApp. Entonces, vamos con la resolución del problema. Yo voy a colocar acá solución. Vamos por partes. Inciso A. El inciso A no me pide nada más que lo que está acá, ¿no? Construir las curvas de, ¿a ver? Entonces, como nosotros
tenemos datos experimentales, construimos las curvas de secado. Vamos a decir. Entonces, rápidamente, yo voy a partir del concepto de humedad en base seca. Humedad en base seca. Si revisan sus apuntes, la humedad en base seca no es nada más que eh, la definición matemática, me refiero. Es la masa de A, la agua, ¿no ves? La masa del agua sobre la masa del sólido seco. ¿A qué se refiere ese valor de la masa del agua? Nosotros sabemos que la masa húmeda es igual a la masa de A más la masa de el sólido seco. Entonces, más o menos, si ustedes hacen el despeje, ¿no ven? La masa de A va a ser la masa H, lo voy a llamar, menos la masa de nuestro sólido seco. Al final lo vamos a reemplazar en la ecuación y nos va a quedar la masa húmeda menos la masa del sólido seco sobre la masa del sólido seco. Entonces, ¿cómo hay que interpretarlo esto? Nosotros sabemos, ¿no? Si ustedes interpretan, si, si ustedes quieren calcular la masa I de de un, de un sólido húmedo, por decir, o de un material húmedo, entonces nosotros vamos a decir la masa húmeda I menos la masa del sólido seco. Si se dan de cuenta, no estoy cambiando nada, solamente estos dos están variando, son como una pareja de datos. Entonces, eso es bien importante. Entonces, se les voy a hacer de vuelta. X sub I es igual a la masa sub I y lo demás se mantiene constante sobre la masa del sólido seco. Entonces, esta ecuación, por decirles, me permite obtener la gráfica. ¿A qué me voy? Yo voy a irme con la primera pareja de datos. Entonces, yo voy a decir, con otro colorcito, oscuritos, para la, para el primer par de datos, yo voy a decir entonces, para el primer para el primer par de datos tenemos, ¿a qué se refiere eso? La 1, ¿no ven? La masa del sólido húmedo es 532. 532 gramos. Existe un tiempo, eh, sí, pero el tiempo cero, tiempo cero, ¿no? Y la masa del sólido seco ya estaba, ¿no ve? Es 350 gramos. La masa del sólido seco es 350 gramos. Ahora, si yo quiero calcular X1
Entonces, yo me voy a la formulita, la humedad de envase seca 1, que sería la masa 1 menos la masa del sólido seco sobre la masa del sólido seco. Todo ok, ¿no ve? Entonces, la humedad en base seca es la masa 1, 532 gramos, menos 350 gramos sobre 350 gramos. Todo está por si acaso en gramos. Pero si ustedes multiplican por 10 al cubo sobre 10 al cubo, no afecta nada, ¿no ve? Pero eso también puede ser como kilo, ¿no ve? Entonces, kilogramo por kilogramo va a ser. Entonces, no tengan cuidado, ¿no?, con eso, ¿no? Está relativamente sencillo. Van a tener entonces 532 menos 350, ¿no? Dividido entre 350. Y el primer valor que me va a dar es de 0,52 kilogramo de A por unidad de kilogramo de sólido seco. No se van a olvidar de las unidades, es bien importante. Las unidades me definen siempre si estoy haciendo bien o no, ¿no ve? Es una forma de ayuda, es eso. Entonces, de esa manera, con el primer par de datos, estamos encontrando la humedad en base seca. En base húmeda es como el porcentaje en masa, ¿no ve? La masa parcial sobre la masa total. Y en tanto por uno igual también se puede escribir eso. No estamos en ese caso, ¿no ve? En secado, ya les dije, la variable para definir la humedad es la humedad en base seca, a menos que el problema me diga, ¿no ve? Calcular la humedad en base húmeda, digamos, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, de esa forma ustedes me lo van a hacer una analogía para obtener. Entonces vamos a decir, entonces, de manera análoga, de manera análoga, obtenemos para hacer este cálculo, ¿no? La siguiente tabla, ustedes lo pueden hacer mediante, como les digo, con Excel o trabajar con sus calculadoras, ¿no ve? Pero el Excel tiene esa facilidad de realizar operaciones rápidamente, ¿no ve? Entonces, aclarando de que la masa, perdón, la humedad 2 es masa 2 menos la masa del sólido seco sobre la masa del sólido seco. Y la humedad 3 va a ser así, ¿no ve? La masa 3 menos la masa del sólido seco sobre la masa del sólido seco. Así sucesivamente hasta la humedad n, la masa n menos la masa del sólido seco sobre la masa del sólido seco. Ahí está. ¿No ve? Facilito. Entonces ahorita yo voy a importar la tabla que tengo respecto de eso. Ahí está. Muy grande tampoco, ¿no? Más pequeño. Ahí está. Y para esto nosotros sabemos que no. Esto ahí. Se entera un poquito más incluso. Listo. Entonces, de esa forma, ahí está el primer cálculo que se los realicé.
Ustedes pueden verificarlo, ahí está, 0.52. Y eso es para un tiempo de cero, la masa húmeda inicial, ¿no? Las unidades están presentes ahí. Y así vayan elaborando para cada par de datos, ¿no? Un- una tabla que está acá, ¿no? Entonces, como se muestra en la pantalla. Entonces, esta tabla ya me permite hacer la gráfica, ¿no? De la gráfica de la humedad en base seca en función del tiempo o versus tiempo, ¿no ve? Y nuevamente yo voy a importarme la gráfica. Ustedes pueden hacerlo eso en Excel o en el programa que les guste. Mm, Entonces acá vamos a tener cabalito entra. Si ustedes hacen la construcción de la curva de secado de la humedad en base seca en función del tiempo, van a, por si acaso, aclarar siempre en unidades. Y el tiempo está en minutos, ¿no? Y el truquito de el kilo ya les mostré, ¿no ve? No afecta en este caso nada. Por eso es que kilo, ¿no ve? Y como podrán observar, tiene que ir cayendo. Tiene que ser una curva decreciente, desde una humedad máxima hasta una humedad que va a ser, digamos, constante, ¿ya no ve? Con el tiempo. Entonces, obviamente se puede seguir graficando, ¿no? Otro punto, sí, pero no lo voy a hacer yo porque los datos experimentales solamente me remarcan esos datos. Entonces, en sus gráficas traten de siempre aclarar qué variable se está estudiando en función de qué otra variable, ¿no ven? Variable dependiente, independiente. Entonces, todo ok. La gráfica, entonces, de esa manera. Ahora, eh, para el inciso A, seguimos inciso A por si acaso. ¿Qué más me pregunta? La velocidad de secado. ¿Lo ven? Velocidad de secado versus tiempo. Nosotros sabemos que NA, por definición, entonces aquí vamos a decir lo siguiente. Vamos a colocar todo lo que quieran ustedes, pero vamos a colocar definición de la eh, velocidad de secado. ¿Lo ven? Ustedes ya saben esto. NA no es nada más que menos la masa del sólido seco sobre el área de secado por derivada de la humedad en base seca respecto del tiempo. Matemáticamente se define así. Se los aclaro si quieren. Este es el área de secado. Y para nuestro caso, ¿qué área de secado vamos a estudiar? Acá está. Hay un área de secado, ¿no ven? Pero no puedo tomar en cuenta una sola área, ¿no ven? Entonces, vamos a decir, vamos a cambiar un poquito acá la ecuación porque si no, no estamos viendo, ¿ve? Ah, no, área de secado. Entonces, el área, para nuestro caso, por considerar de que se seca la parte superior y la parte inferior, entonces dos veces, ¿no ve? Y ustedes pueden hacer este cálculo de un cálculo de W por L, ¿no ve? W nosotros sabemos que es 0.2 y L es 0.3 en metros.
Entonces, si alguien ese cálculo de 0.2 por 0.3 metros es 6 por 2, 12, ¿lo ve? Sí, entonces va a ser 0.12 metros cuadrados. Eso ustedes también lo pueden verificar y les va a dar ese valor. La masa del sólido seco, eso ya creo que está más que claro. La masa del sólido seco es 350 gramos. Pero nosotros queremos en sistema internacional. Voy a cambiar acá un poco. Voy a colocar 0,35 kilogramos de sólido seco, ¿verdad? Ahí está. Ahora vámonos con la ecuación que ya les había planteado. Ecuación número, yo lo puedo llamar 1. Esta que sea nuestra ecuación número 2. Vamos a decir, realizamos un proceso de dis- discretización. No, no, dos, dos, dos. Ahí está. En la ecuación 2. Entonces, ¿qué, qué quiere decir discretizar? Yo sé que alguien alguna vez ya ha visto derivada de y respecto de la derivada de x. Esto se puede aplicar como delta de y, delta de x. Y también esto va a ser y es 1 menos y menos 1 sobre el paso. En otras palabras, si quieren interpretar de otra forma, esto me está diciendo el y final, el y inicial sobre el delta de x. ¿Lo ven? Entonces vamos a aplicar eso. Vamos a decir la velocidad de secado es igual a la ecuación de menos la masa del sólido seco sobre el área. Delta de x, delta de t. Ahora vamos a seguir operando. Vamos a decir Na es igual. Na es igual a la menos la masa del sólido seco sobre el área de secado por x final menos x inicial, ¿ve? Sobre, si quieren también el tiempo, pueden hacerlo también, tiempo final menos tiempo inicial, ¿ve? Eso representan los deltas, un valor final menos un valor inicial. Entonces, está, yo creo, clarito. Estaríamos encontrando una velocidad de secado que toma en dos pares de datos, por decir, ¿no? La masa del sólido seco sobre el área va a ser, al final, x inicial menos x final, o vamos a colocar todo entre paréntesis, tiempo final, tiempo inicial. Recordando de que xy siempre va a ser mayor a x final y el tiempo siempre tiende a aumentar, entonces Na tiene que darme
más un valor positivo, ¿no ve? Eso no tienen que confundir, no puede darme un valor negativo. Así está entonces. Ahora nosotros sabemos, cómo estamos trabajando para un intervalo x1, x2, digamos. Entonces, también nosotros hay, no, tenemos que definir una velocidad de secado. O sea, ¿a qué me refiero? Vamos a definir, va a ser xi más xf entre 2. Eso sería, digamos, en el intervalo de final inicial. Bueno, se los voy a hacer más clarito. Ustedes elabórense una tabla del tipo, ustedes tienen datos del tiempo. El tiempo está en minutos, ¿ok? Y la humedad también está ahí, ¿no? Kilogramo de A por cada kilogramo de sólido seco. Ahí está. Listo. Ahí está. Y aquí tienen tiempo 1, x1. Tiempo 2, x2. Tiempo 3, x3. Ahora lo que yo les estoy diciendo es que háganse otras columnas. En este caso yo voy a inventarme dos. Entonces yo les estoy diciendo, calculen esto. ¿Y esto qué se puede hacer? La velocidad de secado, que tiene unidades de kilogramo de A por hora metro cuadrado en unidades del sistema internacional. Pero nosotros estamos definiendo el tiempo en minutos, no puede estar en horas, ¿no ve? Entonces, kilogramo de A por minuto metro cuadrado. Y la fórmula me dice calcularlo final. Véanlo, por favor. X inicial menos este valor, dice. ¿Lo ve? Acá. Ese sería. ¿Lo ve? Entonces, NA, por tanto, el primer NA que voy a calcular, NA1, yo lo voy a decir, va a ser la masa de este secado, no hay problema, ¿no? Sobre el área por X inicial 1, X2 sobre el T2 menos T1. Ahí está. Otro para, este sería para el primer intervalo, si se dan cuenta. ¿No ve? Y ustedes tendrían que ser capaces de hacer para este otro, ¿no ve? Va a haber otro Na2 que va a ser la masa del sólido seco sobre el área x2 menos x1, no, x2 menos x3, inicio menos final sobre final menos inicial. Así sería, ¿ve? Ahora, otra columna, eh, otra columna va a ser para la humedad en base
seca. Eso ya lo teníamos por si acaso. Kilogramo, perdón, estamos, ¿no? Kilogramo de A por cada kilogramo de sólido seco. Y van a tener, hemos dicho, X1, X2. Ah, no, perdón, perdón. Sí, ya teníamos, ¿no? Bueno, estoy haciendo esto. Estoy mal, ahí. Estoy viendo mal. Como ya tenemos X, ¿no? Entonces, nosotros vamos a definir una humedad media. Como tomo en cuenta dos pares de datos, entonces yo voy a decir una humedad media, uno, que va a ser X1, X1 más X2 sobre 2. X2, que va a ser eh, X2 más X3 entre 2. Así sucesivamente tienen que ir haciendo la tabla. Entonces, no creo que haya dudas en eso. Ahora, entonces, ustedes tienen que completar la tabla. Tienen esa tarea también. No tienen que estar de vagancia. Ah, no, estamos mal, ¿no? Esa no es. Estoy adelantando. Es la otra tabla que estaba acá con más columnas. Acá está. Entonces les presento la tabla que les dije que tenían que calcular. Acá están los revés, ¿no? Pero hay que invertirlo, no hay problema eso. Pero al final la idea es que no, ya no van a tener la misma cantidad de datos. Se reduce cuando ya se trabaja con pares de datos. Acá es cero, cero, nada más. ¿A ver? Entonces las unidades también son importantes. Aquí está en minuto, kilogramo, ¿no? Entonces, ahora esto sí podemos graficar. Vamos a decir entonces, gráfica NA, NA versus o en función de la humedad en base seca. Bueno, entonces la gráfica lo pueden hacer ustedes también con un software o bien con ustedes, pueden ser con algún programa. Bueno, entonces, si ustedes elaboran la gráfica de la velocidad de secado versus la humedad de envase seca, van a tener la curva azul que están observando acá, ¿no ven? No las rectas verde y naranja. Entonces, de esa forma pueden tener la curva de secado. Y recordando un poco de teoría, nosotros sabemos que la curva de secado, de la velocidad de secado en función de la humedad en base seca, se caracteriza de que existe dos zonas. Una zona que es el periodo anticrítico y otra zona que es el periodo postcrítico. La zona anticrítica se caracteriza porque la velocidad de secado tiene que ser constante. Entonces, aquí a lo mucho puede ser constante hasta este punto, ¿no? Hasta el segundo punto. Eso está a la vista, ¿no? Entonces,
eh, tenemos la gráfica que estamos hablando. Para el inciso B, vámonos. Como me está preguntando la humedad crítica y, y la humedad de equilibrio, entonces esto es más teórico, digamos. Nosotros sabemos que la humedad eh, crítica es el punto en el cual existe un cambio de pendiente. De constante va a cambiar, ¿no ve? Entonces, en este caso, prácticamente ya lo he identificado, X sub C. Y entonces, como me está preguntando la humedad crítica, nada más es nomás, ¿no? La humedad de equilibrio. Ah, ok. Entonces, esto es más de lectura, ¿no ve? De observación, la gráfica hay que observar. No puede ser esto, ¿no ve? Porque este ya ha cambiado, ¿no ve? Entonces, tampoco va a ser visual. Yo me voy a ir a la gráfica de los datos experimentales tabulados. Es el segundo punto. Y claramente también se puede observar. Si observan, se tiene 0,015, ¿no ve? O sea, ¿en qué se basan? ¿O en qué se tienen que basar ustedes? De que la velocidad de este cabo tiene que ser constante. Estos dos son igualitos, sí, entonces está siendo constante. Acá ya no, ya cambió, ¿no ve? Entonces, también de la gráfica, si quieren, o de esa tabla, 0,015 kilogramo de A por minuto metro cuadrado. No está en sistema internacional por si acaso, pero se puede transformar, claro que sí, se puede transformar. ¿No ves? 0,015, todo ok. Ahora, la humedad crítica, nosotros sabemos, ¿no? Nosotros sabemos que... ¿Estamos bien? Ah, sí, está bien. X crítico igual sería el segundo punto. Entonces, al lado de este segundo punto es este, ¿no ve? X crítico, entonces ese sería 0,443. 0,443 kilogramos de A por cada kilogramo de sólido seco. ¿Qué más? La humedad inicial, la humedad inicial también se podría calcular incluso, ¿no? Este debe ser, pero no lo va a ser. La humedad de equilibrio. Equilibrio, ustedes saben muy bien, cuando se tiene que calcular la humedad de equilibrio, la condición más importante me dice que cuando nosotros intersectemos, ¿no? Aquí hay un punto, o sea, me, me voy a esto, un ratito, ahí está. Entonces tienen que hacer la lectura de este punto. Y en este punto, cuando se viene en el lado del el eje de las ordenadas, la velocidad de secado es aproximadamente cero. Ahí se garantiza de que la humedad sí o sí es de equilibrio. Cuidado que piensen ustedes que hasta por acá, listo, y leo el valor y aquí, ¿no ven? No, no, no. Eso sería un valor final, digamos, hasta una humedad final, no hasta el equilibrio. El equilibrio, como les menciono, se caracteriza de que la velocidad de secado tiene que ser nulo. Entonces, ustedes hagan esa recta, tracen esa recta, cosa de que sea más o menos una recta que tome casi un punto medio, digamos. De este, la mitad. De este, la mitad, algo así, ¿no? Es más visual. Tampoco puede ser absoluto esto, ¿no ve? Es un poco relativo también la lectura.
Entonces, esto sí tiene que ser visual ya. Entonces, si alguien hace la lectura correspondiente, nosotros sabemos, por si acaso, esto es 12, 13, 14, 15, perdón, 12, 14, 16, 18, ¿no ve? Entonces, hasta aquí va a ser, sabemos que es 22, entonces hasta por acá debe ser 21, digamos, ¿no? Entonces, yo puedo decir que ese sea 0,21 kilogramos de A por cada kilogramo de sólido seco. Entonces, estamos aclarando esa parte. Con esto, estaríamos respondiendo la pregunta de nuestro ejercicio. Como han observado, problemas de gráficas no es complicado. También, si hay tiempo, voy a tratar de hacer otro problema más, cosa de que se pueda entender mucho mejor. Y si tienen alguna duda, consulta, entonces me lo hacen saber al WhatsApp. Gracias y nos vemos en otro video. Se cuidan.